¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos con la maestra Erika Paz. Ella tiene una maestría en estudios políticos y sociales, es periodista de formación y conductora del programa de televisión Jaque al Rey y del programa de radio Rostros con Derechos. Así también es asesora de la Cámara de Diputados y nos va a hablar de un tema que ella ha trabajado, que es el feminismo. Gracias, Erika, y me gustaría empezar preguntándote qué es el feminismo. ¿Qué tal, Ricardo? Pues muchas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de este tema de suma importancia para la actualidad. Y bueno, ¿qué es el feminismo? Hay que explicar primero que el feminismo es un movimiento político y social con orígenes en el siglo XVIII y que durante el siglo XIX la principal bandera de las feministas fue precisamente el sufragio universal para las mujeres, el cual pues se fue dando de forma paulatina en diferentes países, pero hay que subrayar que fue gracias a la presión y a la lucha de las mujeres organizadas para lograr principalmente la igualdad formal de derechos políticos entre hombres y mujeres. Actualmente, bueno, pues tenemos que el feminismo, bueno, como desde sus orígenes, ha buscado combatir la desigualdad. Y esto es la desigualdad que permea en las relaciones sociales independientemente de la raza, de la etnia, de la clase social, del ingreso económico, del lugar de origen, de la nacionalidad. Esta desigualdad que permea solo por el hecho de ser mujeres. Y esto es, hay una gran desigualdad con respecto a los hombres, independientemente del origen, del color de piel y de la cultura de que estemos hablando en particular. Ahora, la importancia del feminismo es que además ha logrado acuñar diferentes conceptos de suma importancia y de suma relevancia, como lo es, por ejemplo, la maternidad voluntaria, libre y voluntaria. Además de que el feminismo ha logrado, por ejemplo, acuñar conceptos como la construcción social de género, poner sobre la agenda la noción de género, que es esta cuestión, que es principalmente, y como ya lo mencioné hace un momento, una construcción social, no es una cuestión natural, y que a partir de esta construcción social del género se le asignan diferentes roles, tanto a hombres como a mujeres, como si esto fuera un naturalmente dado o naturalmente otorgado, perpetuando así la desigualdad entre hombres y mujeres. Entre otros conceptos que ha logrado poner en la agenda política, hay que subrayarlo, en la agenda política y social de todos los países, son precisamente, por ejemplo, la maternidad libre y voluntaria. La perspectiva de género, que esto es otra cuestión también que actualmente está muy en boga, precisamente como una que se traduce en medidas afirmativas que los gobiernos, y en el caso de México los poderes de la Unión, tienen la obligación de implementar en sus políticas públicas, en las leyes, en las legislaciones. Y actualmente, bueno, que estamos en una coyuntura electoral, precisamente en el número de candidatos y de candidatas a elección popular. Eso, digamos que son esos grandes logros que ha logrado, valga la redundancia, el feminismo. Pero sobre todo también no hay que olvidar que el feminismo ha ayudado, por ejemplo, a desnaturalizar lo que se entiende como desigualdad o una injusticia social, además de que ha ayudado también a poner sobre la mesa y en la agenda política también los derechos de la infancia, por ejemplo, que es una cuestión muy importante. Básicamente el feminismo es una lucha que se da política y socialmente para lograr la igualdad formal, que eso es, pues bueno, ya actualmente todas las mujeres en México nacemos con igualdad de derechos políticos y derechos humanos en igualdad de circunstancias que los hombres. Sin embargo, sustantivamente esto es en los hechos y cotidianamente esto no es así. Siguen permeando los roles, los estereotipos de género que asignan actividades diferenciadas tanto a hombres como mujeres, lo que subraya y sigue perpetuando la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres.
En algunos sectores de la sociedad se ha atacado, se ha visto mal al feminismo. ¿Cómo explicas este tipo de postura? Bueno, sí, ahora sí que como diría Marcela Lagarde, el patriarcado es fuerte, es tan fuerte y se renueva cada vez que alcanzamos más derechos y más igualdad, tanto formal como sustantiva. Y sin embargo, sí, en efecto, tenemos, por ejemplo, que gobiernos totalitarios o incluso dictadores se han apropiado de los conceptos del feminismo, lo cual ha contribuido un poco a desvirtuar, el concepto del feminismo como tal. Sí tiene una mala fama, también generada un poco por la desinformación, ¿no? También por estas campañas, tanto, pues ahora sí que en todas las industrias culturales, que básicamente reducen al feminismo a una expresión sumamente errónea, errada, que es la de que las feministas o las mujeres que se asumen feministas odian a los hombres, ¿no? Esto, no hay nada más falaz que esto. Como dije al principio, el feminismo lo que busca es precisamente la igualdad y la justicia social para toda la población. Esta mala fama que tiene el feminismo sin duda es también o se traduce en uno de los grandes retos actuales que tenemos como mujeres, como sociedad, como entre hombres y mujeres, para ayudar a entender que el feminismo además busca, además de buscar los derechos de las mujeres que sean reconocidos, respetados y que los gobiernos y que las sociedades los garanticen, también hay que decir que se intersecta con otros movimientos sociales. Esto no tiene que ver con una cuestión de emociones personales o de posiciones individualistas, sino que hay que verlo en su justa dimensión y hay que señalar que ha sido un movimiento social desde el siglo XVIII. ¿Cuáles serían los principales logros que históricamente ha alcanzado el feminismo y cuáles serían los retos a los que todavía se enfrentan, los mayores? Pues los principales logros, pues sin duda es el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, y esto es el derecho a votar y a ser votadas. En el caso de México, por ejemplo, vemos una línea de tiempo sumamente pausada a lo largo del siglo XIX, en donde tenemos los primeros intentos de reconocimientos por ahí del año de 1916, en la constituyente para la Constitución de 1917, cuya, petición de las mujeres fue simplemente desechada. Posteriormente tenemos a Elvia Carrillo Puerto en 1923, si no me equivoco, o 24, que fue, una de las primeras legisladoras en México. Y así otros casos aislados. Sin embargo, estos intentos porque las mujeres accedieran a la participación política de las mujeres, pues duró solamente el tiempo que duraron los gobernantes que las postularon. En 1938, por ejemplo, con Lázaro Cárdenas, ¿no?, tenemos un intento de iniciativa para reconocer los derechos políticos de las mujeres, esto es, ya reconocernos constitucionalmente como ciudadanas, lo cual no avanzó de la manera que se esperaba, y es hasta 1953 cuando las mujeres formalmente adquieren este derecho a votar y ser votadas, y ya en la práctica se lleva a cabo en las elecciones de 1954. Si lo vemos, es realmente hace muy poco, ¿no?, pero digamos que es uno de los grandes logros que actualmente tenemos, y bueno, las generaciones que siguientes a estas mujeres que dedicaron su vida entera para lograr estos derechos, pues los estamos gozando y disfrutando las generaciones más jóvenes.
Actualmente, pues yo creo que en la escena política tenemos, por ejemplo, la cuestión, como mencionaba al principio, de introducir la perspectiva de género en todo y además la paridad de género también, ¿no? Entre otros es también el acceso a la educación, el acceso a un trabajo remunerado, el respeto a que, bueno, todos los derechos formales en igualdad de circunstancias, igual que los hombres, esos han sido los mayores, digamos, logros. Pero además también actualmente en México, pues en materia legislativa, que aún falta mucho para que estas leyes, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, decretada en el 2007, sí, decretada formalmente, se implemente y se cumpla tajantemente. Todavía falta, a 10 años, todavía tenemos uno de los grandes retos precisamente, y en este actual contexto en donde la violencia feminicida nos está matando a mujeres en México de todas las edades, precisamente es implementar la alerta de violencia de género, que precisamente está contenida en esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esos, digamos, que serían uno de los grandes retos, pero también creo que además de que hay estos avances legislativos, se requiere también que el feminismo se conozca, sea parte del conocimiento, como lo es, por ejemplo, la filosofía, que además se desprende de una parte de la filosofía del feminismo, que se conozca como se conoce una clase de ciencias sociales, ¿no? Es importante que desde la educación básica se conozca qué es el feminismo, cuáles son los derechos humanos de las mujeres. Eso es uno de los grandes retos que tenemos actualmente. Y hablando, por ejemplo, de las políticas con perspectiva de género, sin duda es que en la educación pública y en ahora la educación privada o particular, que ahora está muy en boga, se hable de estos temas, se hable de género, se hable de igualdad sustantiva, de igualdad formal, de derechos humanos y de respeto y de justicia social para hombres y mujeres, si es que queremos alcanzar una democracia o acercarnos más a lo que significaría un Estado democrático. ¿Cómo lograr que este discurso no se quede en eso, ¿no? Porque sí, ya lo planteaste, y bueno, pienso uno muchas cosas, la diferencia de sueldos, ¿no? El trabajo doméstico que no es compartido, etcétera. ¿Cómo lograr que esto permee en acciones concretas? Claro, fíjate que acabas de mencionar algo muy importante, que es precisamente el trabajo doméstico o el trabajo no remunerado, que es igualmente importante para la economía de cualquier país. ¿Cómo lograrlo? Sin duda que es importantísimo, es importantísima la participación de todas las mujeres, de todas las edades, pero sobre todo señalarle a las generaciones o invitarlas a estas generaciones más jóvenes a pensar en que sus derechos no fueron dados naturalmente, sino que viene y proviene de una serie de luchas de mujeres de generaciones anteriores, que eso es muy importante subrayarlo, porque de repente decimos, bueno, ya las generaciones más jóvenes no están interesadas en la lucha por el respeto y el reconocimiento de nuestros derechos, o simplemente para ya alcanzar esa igualdad, que se nos pague lo mismo, porque como bien mencionas, como mujeres, por el hecho de realizar un mismo trabajo, se nos viene pagando entre un 20 y un 30% menos que a los hombres, ¿no? Eso es otra de las grandes diferencias que aún que tenemos como reto también, superar esa brecha salarial. ¿Cómo lograrlo? Pues simplemente invitando a todas las generaciones a que precisamente se reúnan en la participación política, que levanten la mano para acceder
a esos puestos de representación popular, pero también a los puestos de jerarquía o de mayor jerarquía, porque también tenemos otra de las grandes desigualdades, es que aun cuando las mujeres ya accedemos en igualdad de circunstancias a los estudios universitarios, incluso a los posgrados, en los hechos resulta que los mayores o los principales puestos de mayor jerarquía solamente son ocupados a nivel mundial, si no me equivoco, en un 30%, o sea, no estamos alcanzando ninguna paridad, ¿no? O sea, en los hechos no estamos accediendo a eso. Y siempre hay como una cuestión de desaprender, ¿no? Creo que empieza también por un rollo muy personal de desaprender esos roles con los que crecemos, con los que nacemos, con los que además en la familia, ¿no? En la familia nuclear o en la familia extendida se va normalizando que las mujeres siempre estén en un rol más subordinado o en papeles que no requieren mayor protagonismo, ¿no? Creo que es importante en este momento para lograr a eso, pues acercarnos, ¿no? Señalar que la igualdad aún no es un hecho, que aún falta mucho trabajo más por hacer, pero que todas en conjunto tenemos que seguir luchando por esta igualdad y porque en los hechos así sea. Por ejemplo, dejar la indiferencia, dejar de ser indiferentes ante los feminicidios, ante el dolor de las otras o de las otras familias o de los otros a quienes han perdido a alguien, a quienes les han asesinado a una mujer de su familia o de la comunidad. Tenemos que exigir justicia entre todos como comunidad. Creo que abandonar la indiferencia del dolor hacia el otro o hacia la otra, eso es uno de los primeros pasos que hay que dar y participar activamente, porque además también actualmente tenemos muchísimos retos más, ¿no? Como por ejemplo la pauperización de las mujeres, la feminización de la pobreza, por ejemplo, y por otro lado tenemos problemas como la prostitución, como la explotación de las mujeres, como el turismo sexual, como la trata, una serie de circunstancias que nos hacen ver y por supuesto tenemos que exigir que esto se frene, que estas injusticias se les ponga un alto. En este último caso ha habido denuncias de Lidia Cacho al respecto, ¿no? Sobre participación del propio poder en esto. ¿Cómo poder entonces desarticular esta sumisión que se ha hecho de la mujer cuando las propias estructuras políticas participan de ella? Fíjate que acabas de hablar sobre Lidia Cacho, ella es una periodista. Y yo como periodista también puedo decir así como se ha aumentado la violencia contra las mujeres en los últimos años, la violencia feminicida, la violencia contra mujeres periodistas se ha agudizado en una magnitud impresionante. CIMAC en su último informe, por ejemplo, señala que la violencia creció en los últimos 2 años contra las mujeres periodistas en un 70%. Esto es así completamente exorbitante, ¿no? Entonces nos está hablando también, y además también se habla de que los principales violentadores, los principales agresores contra la prensa, contra hombres y mujeres periodistas, son precisamente funcionarios públicos en más del 50%, 53% de las agresiones provienen de funcionarios públicos. Eso también es un problema que nos habla de que estamos viviendo en un estado que va más hacia un sistema impositivo, totalitario, en donde sin duda necesitan tener riendas los funcionarios públicos y los gobernantes que actualmente tenemos. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo.